Cuando inició la guerra en 1939 con la invasión alemana a Polonia, todo el continente americano se mantuvo neutral al inicio, pero sería hasta diciembre de 1941 cuando el Imperio del Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor. Este ataque provocó la declaración de guerra por parte de los estadounidenses y también la mayoría de los países de Latinoamérica rompieron relaciones con las potencias del eje. En el caso de Honduras, le declaró la guerra al Imperio del Japón el 8 de diciembre de 1941 y cuando Alemania le declaró la guerra a los Estados Unidos, Honduras también se la declaró a los alemanes e italianos el 12 de diciembre de ese mismo año. Así Honduras se unía a la Segunda Guerra Mundial con el fin de mejorar las relaciones con Estados Unidos y el apoyo a los aliados. Al momento de la declaración de guerra, gobernaba el país el dictador Tiburcio Carías Andino. La participación de Honduras en el conflicto fue activa, fue tanto en su propio país, en su mar territorial y en el extranjero. Alemania era uno de los principales socios comerciales de Honduras, además de que ambos ya mantenían acuerdos diplomáticos que databan desde el siglo XIX, y como en Honduras había una comunidad alemana viviendo en el país, trajo una persecución y vigilancia de los alemanes, ya que se temía de que se infiltraran espías alemanes. Pero mientras que en el territorio se hacían vigilancias, en las costas la Fuerza Aérea Hondureña patrullaba los aires. Varios barcos hondureños fueron hundidos en el Mar Caribe por submarinos alemanes, los cuales ya se habían avistado en el Golfo de Fonseca. Por esta razón, se iniciaban los patrullajes aéreos a partir de 1942. Esto fue posible a que la dictadura de Tiburcio Carías modernizó el ejército y fundó la Fuerza Aérea del país. Los aviones utilizados para esta operación fueron los North American, los F-4U Corsair, los Boeing modelo 40 y modelo 45, modificados para lanzar bombas. El primer avistamiento de un submarino alemán por la Fuerza Aérea Hondureña se dio el 24 de julio de 1942 y fue atacado con bombas de 60 libras, siendo este el primer y posible único registro oficial de un enfrentamiento militar entre fuerzas militares de Honduras y la Alemania nazi, aunque no encontré información de que se hubieron bajas entre la tripulación del submarino. Se rumoreaba que varios hondureños simpatizantes del fascismo habían ayudado a algunos submarinistas alemanes a conseguir comida y combustible, lo cual generó sospechas de infiltración nazi en el país, por lo que la seguridad y la vigilancia aumentó demasiado, y más en la capital, Tegucigalpa. Además de los patrullajes en territorio hondureño, también algunos de sus aviadores realizaron vuelos en las cercanías al Golfo de México en apoyo conjunto con las demás naciones latinoamericanas para evitar que se hundieran más barcos que tenían como destino los Estados Unidos. Uno de los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña que realizaba patrullajes en la costa norte desapareció el día 22 de agosto de 1942. Durante mucho tiempo se creía que había sido derribado por un submarino alemán, pero esta idea fue quitada por falta de pruebas, y lo más probable es que se quedara sin combustible. En la ciudad de Trujillo se estableció una base aérea para hidroaviones con el fin de mantener al país seguro del acercamiento de más submarinos, ya que en ese momento había miedo de que el país fuera atacado por los alemanes, pero esto no sucedería. Mientras que la Fuerza Aérea vigilaba sus costas, los barcos bajo su bandera cruzaban el mar, donde llevaban provisiones, especialmente hacia los Estados Unidos. Honduras era llamado la República Bananera porque sus principales productos de exportación era el plátano, el cual era muy vendido en ese tiempo, por lo que varios barcos llevaban este cargamento hacia puertos estadounidenses. Pero igual, algunos barcos hondureños se dirigieron hasta el norte de África. Uno de estos fue el buque Contessa. Este barco zarpó en la noche del 10 de noviembre de 1942 con el temor de ser atacado por los submarinos alemanes. Su destino era llegar a Marruecos con provisiones y comida, donde estaba la campaña en el norte de África. Una vez terminada la entrega, la bandera hondureña fue ondeada en Marruecos como agradecimiento de la ayuda. Algunos barcos hondureños fueron hundidos, entre los que estaban el Comayagua, el Amapala y el Baja California, pero uno de los más recordados fue el barco llamado Morazán, en honor al general Francisco Morazán. En uno de sus viajes a Asia Oriental, fue capturado por la Armada Imperial Japonesa mientras estaba atracado en el puerto de Shanghái, en China. Esto sucedió el 8 de diciembre de 1941, solo un día después del ataque a la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Se dice que la captura inmediata del buque hondureño se debió a que operaba para una empresa de origen estadounidense y porque pertenecía a un país aliado, ya que portaba la bandera hondureña. Una vez capturado, fue rebautizado por los soldados japoneses como Ikai Maru y sirvió a los japoneses por 3 años para el transporte de municiones y tropas. Pero el 24 de septiembre de 1944 fue hundido por un avión estadounidense cerca de Manila, al oeste de las Filipinas. Los aviones lo atacaron y después de un frenético ataque de 45 minutos, los aviones se fueron, dejando atrás numerosos barcos japoneses hundidos. Entre estos estaba el Ikai Maru, que finalmente se hundió a una profundidad de 12 metros. Este barco sería muy conocido en Honduras por su captura y de cómo había participado en distintas batallas de los japoneses.
En cuanto a la participación de soldados, pues no enviaron a combatir a la guerra bajo su propia bandera, pero se tiene registros de voluntarios hondureños que se enlistaron como voluntarios en el ejército de los Estados Unidos. Uno de estos fue don José Paz, apodado por sus compañeros del batallón como José Paz, quien participó en el desembarco de Normandía en 1944. Acabada la guerra, regresó sano y salvo. También se tiene registro de Luis Alemán Gómez, quien después de finalizada la guerra fue parte de las tropas de ocupación aliadas de Japón, siendo tal vez el único hondureño que luchó en Asia-Pacífico. Las bajas hondureñas durante la Segunda Guerra Mundial se calculan entre 200 hondureños muertos. Casi todos fueron en ataques a barcos hondureños por submarinos alemanes. Se tiene registro que se hundieron 9 barcos, donde fallecieron casi 170 personas. Esto fue uno de los motivos por la que la Fuerza Aérea Hondureña hacía muchos patrullajes en sus costas para así evitar que más submarinos alemanes entraran en sus aguas territoriales. Posiblemente las bajas hondureñas fueron las más altas de Centroamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, en 1945, el territorio hondureño quedó intacto, ya que no fue atacado, y la guerra, que fue desastrosa para Europa y Asia, en América trajo más beneficios, pues la mayoría de los países, como Honduras, aumentaron sus exportaciones y productos que fueron vendidos a las principales potencias aliadas. En el caso de Honduras, mejoró las relaciones con los Estados Unidos, que apenas 20 años atrás eran muy malas. Como dato curioso, aunque la guerra no llegó a Honduras, en 1944 ocurrió la llamada Masacre de San Pedro Sula, el día 6 de julio, en la que las fuerzas militares reprimieron un acto de brutalidad a los ciudadanos desarmados que habían iniciado una protesta en las calles exigiendo la renuncia del presidente hondureño. Se llegaron a registrar más de 70 muertos y un gran número de heridos. Esta fue la participación de Honduras en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te ha parecido? Si quieres más contenido, te recomiendo estos videos. No olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, compartir y hasta la próxima.